Muy buenas tardes. Vamos a tomar nuestra clase también ya del viernes, habiendo concluido pues este curso que se dio. Y ojalá pues les haya servido para su formación, tener un concepto ideas más claras acerca de las palabras, su origen, su significado y cómo se usan dentro de la liturgia o de las celebraciones y en general de la celebración litúrgica de la Iglesia. Iniciamos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre que derrame su gracia abundante sobre nosotros y su Espíritu se derrame también para que podamos ser testigos de la verdad, alcancemos la perfección en la santidad, viviendo plenamente la caridad con nuestros hermanos que no lo conocen, que no lo aman, para que nosotros, conociéndolo y amándolo, lo demos a conocer con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra fe sencilla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, será y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema 14, la monarquía y los profetas. El pueblo de Israel se origina como monarquía y los profetas promueven el cambio y la conversión, alimentan, llevan al pueblo a mantener la esperanza, anuncian la salvación prometida y construyen el futuro. Entonces es una visión global de lo que es el profeta o parte de lo que es la vida del profeta dentro de la comunidad que se inicia y no se pierde. Son los que van iluminando. Bueno, a lo largo de la historia de la salvación Dios fue suscitando, ¿verdad?, personajes que de un modo y otro hicieron presente a Dios con su vida. Los patriarcas recordándole a sus descendientes la promesa, transmitiéndoles Abraham a su hijo Isaac le dio la primogenitura por trampa a Jacob, pero se va llevando pues la promesa de la descendencia de los hijos, las promesas del Padre que se cumplirán, la tierra prometida y la filiación, pues muchas cosas. Eso lo vamos a ver, decíamos, el próximo domingo, la segunda lectura en la carta de San Pablo, parece que es a los Romanos, donde habla expresamente de eso. Dice Pablo, hasta yo, ¿verdad?, prefería morir, perderlo todo con tal que ustedes ganen la salvación en Cristo. Pues San Pablo dice, ¿verdad?, que Cristo también forma parte del pueblo y que Dios lo envió para salvarnos. Bien, pues bueno, ya viene pues la monarquía, las tribus se van conjuntando hasta que llegará el tiempo de David para unirlos, el esplendor con Salomón y la decaída con los hijos de Salomón, que no supieron mantener la ambición del poder, nos llevó a dividirse, y más cuando el ser humano se aparta de Dios. Entonces comenzamos con el texto bíblico, 1 Samuel 8, del 4 al 5. Todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú, así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. Y luego nos propone otro, Isaías 6, del 8 al 9. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Respondí: aquí estoy yo, envíame. Él me dijo: vete a decirle a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, pues vemos como el profeta Samuel, bueno, aquí se ve como profeta y también como sacerdote, fue un líder importantísimo dentro de la comunidad. Es aquel muchacho que aquella mujer que era estéril era joven, Ana, y la otra Peniná. Ana era fecunda, le daba hijos a Elí, y en cambio pues esta mujer joven, hermosa, él la quería mucho. Siempre vamos a ver eso en la Sagrada Escritura. Jacob mismo, que amaba mucho a su esposa, ¿verdad? Y nomás que cuando se fue a la tierra de los suegros a conseguir pareja, pues lo engañaron, le dieron a la hija mayor y pues ahí lo trajeron, ¿verdad? Y de ahí pues nacen los hijos. Entonces amaban entrañablemente a su mujer, a la primera, porque la había rodeadas de mucho. Jacob también tuvo otras mujeres, era parte de las dos que se le dieron. Y bueno, estábamos hablando pues de Samuel y el sacerdote Elí, ¿verdad? Le dice, estás borracha, vete a tu casa. No estoy borracha, estoy hablándole a Dios de mi amargura, desde lo más profundo de mi corazón. Y es lo que nos falta, hermanos, muchas veces también cuando nos dirigimos a Dios. Tiene que ser la oración más simple, que brota del corazón, con lágrimas. Por ahí en internet subieron un video pues, de un niño que fue al templo. Bueno, fue con el médico a decirle que quería una medicina para que salvara a su mamá. Su mamá estaba muy grave y el médico, pues no puedo darte una medicina, no existe una medicina milagrosa. En la ciencia, la medicina no hay. Y le dice, pues ven, mejor ve al templo y allí pídele a Dios. Y el niño fue al templo y le puso ahí a hablar con él, un Cristo grandote, bueno, está chiquito, uno grande. Y él dice, pues yo sé que no tienes mucho tiempo, pero quiero pedirte que me hagas el milagro de curar a mi mamá. Me dijo el médico que tú eres especialista. Y el niño confió plenamente en la palabra del médico, que va a buscar a Jesús, ¿verdad?, para que le haga el milagro. Y le dice, y si tú no me haces caso, voy a ir con tu mamá, porque yo como niño tengo una mamá que sufre, que llora, me quiere, se preocupa por mí, y así también como hijo voy a hablar con ella para que interceda por mí, algo así, dice el video. Y el sacerdote oyó al niño, ¿verdad?, que estaba ahí platicando con Jesús, que no le daba respuesta de nada. Y el sacerdote le dice, pues ¿qué pasa? Pues tengo a mi mamá enferma, vine aquí con Jesús. Y dice, pues vamos a ver a tu mamá. Y ya salieron a su casa. Ya cuando llegó el niño a su casa, pues la mamá ya andaba ya en la cocina por allá haciendo qué hacer. Y le dice, pues ¿cómo te curaste? Pues el médico que tú me mandaste, hijo, vino y me dijo que me levantara y me puso a hacer qué hacer. Casi calcando la figura de la suegra de Pedro. Y el sacerdote reconoció, ¿verdad?, la fe de ese niño y la oración humilde. Y tiene que brotar desde lo más profundo del corazón. Y los argumentos que usamos, hermanos, son los válidos. Tiene que ser un corazón contrito, humilde, sencillo, abatido. Y con esa plena conciencia de lo que sentimos, lo que experimentamos por la otra persona que amamos. Pues así estaba esa mujer, y el sacerdote le dijo, vete a tu casa, y al año siguiente, pues Dios le regaló un niño, porque si me das un hijo, te lo consagraré. Y ese Samuel, que acompañó al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Entonces así, hermanos, así es como nosotros tenemos que dirigirnos a Dios. Y también Isaías, ¿verdad?, escucha la voz de Dios que se oye, no sé si en el templo, en su casa, o en una visión nocturna. La pregunta, ¿quién enviaremos? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Yo puedo ir? Es lo que tendríamos que hacer todos, ¿verdad? Desde niños, preguntarnos, cuestionarnos el sentido de la vida. ¿Y para qué estoy aquí?
Les digo, yo no me canso de repetirles, de decirles, del llamado. Pues digo, tengo muchísimas llamadas de Dios y todas se conjugan en una, hacia la vida sacerdotal. Les decía, pues de ese espejito, ¿verdad? Me estoy haciendo hombre y no sé hacer nada. Ahora ya me estoy haciendo viejo y todavía me sigo preguntando, ¿verdad? ¿Qué sigue? Todavía no sé hacer nada. Mientras no hagamos la voluntad de Dios, hermano, no podemos alcanzar la plenitud, la felicidad, la santidad. Entonces hay que seguir trabajando, esperando otra llamada de Dios a su servicio. Aquí estoy, envíame, dice el profeta. Bien, vamos a pasar directamente ya a ver a los profetas, al reino de Israel, que abarca del 1030 al 931, todo ese espacio donde se fue forjando el pueblo. En la época de los reyes la encontramos en los libros de 1 y 2 de Samuel. Por eso Samuel es importantísimo, porque aparece también como profeta. Los profetas anteriores así lo decían, así lo enseñan algunas Biblias. La Biblia del Nácar no Colunga, ¿verdad? Pone la clasificación, reyes, profetas anteriores, posteriores, menores y mayores, clasifica en un orden, y eso nos ayuda, ¿verdad?, para ver cómo se consideran como profetas. También él, porque hacía profecías y veía también, tenía visiones de futuro. Entonces, todo eso lo vamos a ver en los libros de Samuel 1 y 2, y los reyes también 1 y 2, y en el libro de las crónicas. Pues ahí está todo contenido en esos 3 libros, sobre la vida y las obras de los profetas. Vemos como todas las tribus de Israel se juntaron, ya cuando Samuel, cuando recibe la llamada de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le llama, Samuel, Samuel, se levanta la carrera, allí está la disponibilidad, la obediencia. Aquí iba con el sacerdote, ¿y para qué me llamaste? No, yo no te llamé, voy a dormirte. Y otra vez, yo no te llamé, voy a dormirte. La tercera, le cayó el 20 al sacerdote Elí, es Dios el que le está llamando. Dice, vete a dormir, si alguien te llama, y di, aquí estoy, Señor. Y así también la vocación de los profetas, de Isaías. Entonces Samuel es también un profeta llamado por Dios desde la infancia. Ya después, cuando Elí se hizo anciano, sus hijos comenzaron a hacer cosas malas, perversas, ya lo vimos también. Dios los alejó, se murieron cruelmente. Dios le dijo que a sus hijos iban a morir de tal manera porque no habían sido fieles a su ministerio, su misión. Comenzaron a robar, pues tantas cosas, apartándose de su vocación. Entonces todos van con él y le piden. Él era el juez también, era como el juez después de Moisés, también hacían como jueces. Después de Moisés, Dios estableció a los jueces, hombres y mujeres que, iluminados por Dios, Sansón, Jefté, Gedeón, Débora, mujeres y hombres, ¿verdad?, que de alguna manera le hacían ver al pueblo su suerte y los unían, los llamaban a la confianza en Dios, a arrepentirse, y venía la paz. Mientras vivía el juez, vivía todo en orden. Cuando se moría, todo se desparramaba. Volvían a las andadas, al pecado, los vicios, las invasiones, pues muchas cosas. Entonces Samuel entra como juez y él platica con Dios, pues dale lo que ellos quieren, nomás adviérteles esto: el rey que venga les va a quitar sus mejores mujeres, sus bueyes, sus vacas, sus terrenos, sus mejores hombres para la guerra. Y el pueblo, sin pensarlo, no nos importa, queremos un rey que nos hable, porque Dios nos asusta, nos aterra. Queremos, como los demás pueblos, tener un rey, un ser humano. Ya no queremos que Dios nos hable a través de truenos, de rayos. Y Dios le dice, pues dale ese rey que quieren. Y ahí es donde surgen pues los reyes. Dios responde, dale lo que quieren. Y ese es un don de Dios, no porque el ser humano exija, pida, Dios les va a dar cuando quiere, ¿no? Porque Dios también se solidariza con el pueblo
y quiere acompañarlo desde los reyes. Pero pues como somos humanos, hermanos, todo se corrompe. Eso lo vemos en 1 Samuel 8, 7. Bueno, entre los capítulos 8 en el 8, 7. Su primer rey será Saúl, ¿verdad? También lo vemos en 1 Samuel, capítulo 9, del 25, capítulo 10, verso 2. Hasta ahí está la historia de Saúl, un hombre fuerte, guapo, bien parecido, que se le pierden las burras. Entonces Samuel era vidente, él va a buscar sus burras, se encuentra con el profeta, le dice, no, vete a tal lugar y ahí las encontrarás, verás a estos hombres, estas señales, y allí, ¿verdad? Y es cuando Dios le dice, unge a este como rey. Y ya desde ahí todo empieza muy bien, el amor a Dios, la entrega, la fidelidad. Y aquí hay algo muy importante que tenemos ¿cuál fue el fallo de Saúl? Porque él dice, es que yo no cometí pecado, yo obedecí lo que Dios me dijo, solamente quería hacerle un sacrificio. Dios le dijo, sacrifica todo, mata todo, no traigas nada, ni ídolos ni animales, nada. Tienes que acabar con todo. Y pues le llenó la ambición, la codicia, los tesoros, los animales mejores, con el pretexto de quedar bien con Dios. ¿No? Y no era tanto sacrificar a Dios animales. Y es la frase que le dice precisamente Samuel. A Dios no le agrada tanto el sacrificar como el obedecer. A Dios le agrada la obediencia. ¿Qué tal somos obedientes? A nuestro obispo, a nuestros párrocos, a nuestros coordinadores, al esposo, a la esposa, como hijos, a nuestros gobiernos. Se está batallando mucho, ahorita que ya dijeron ya se pueden abrir los templos, pues hay que cumplir con los requisitos, lo mínimo, ¿verdad? Para poder acercarnos a la palabra de Dios, pero pues somos muy tercos, muy necios. El gobierno tiene prisa porque lo están presionando para que la economía ha caído 6%, casi 7, 8, no sé cuánto, y ya vámonos, pase lo que pase, a ver si no salimos más muertitos, ¿verdad? Pues Dios nos proteja y que todo sea para bien. Y si todos colaboramos, si hacemos lo que nos piden, pues todo sea para bien. Entonces la obediencia, y también hay que ver en el sentido religioso nosotros, la obediencia, nosotros obedecimos a nuestro obispo, hay que obedecer a nuestras autoridades y que todo sea para bien. Porque de otra manera la desobediencia pues viene a traer muchas consecuencias. A Saúl no, dice Dios, ya no te quiero más como rey. Y ahí se acabó el reinado de Saúl y vinieron todos los problemas. Siguió siendo rey, pero Dios ya lo descartó mientras buscaba a alguien más. Y ese personaje fue David. He encontrado a David un hombre según mi corazón. Fíjense cuánta gente habla de estas en nuestros hogares, hermanos, que no las hemos descubierto, que no las hemos llamado a la vocación. Necesitamos tener ese oído fino, ese oído, ¿verdad? Esos ojos, esos oídos, para ver a las personas. Tiene vocación. Y descubrirlos para Dios. Dios te llama, Dios te ama. Tú deberías ser sacerdote. Me acuerdo por ahí muy vagamente, por ahí me decían, a lo mejor tú vas a ser sacerdote porque eres muy servicial, la gente de la calle, tú eres distinto, me decían los compañeros en la calle o la gente, tú no eres como los demás, tú no echas vigas, tú no te emborrachas, tú no te peleas, tú no andas en desórdenes. Entonces la gente capta. Yo creo que necesita la iglesia, que todos, o nosotros como iglesia, necesitamos captar hombres que tengan un corazón según Dios. Y ahí está pues David. Y vemos todo lo que hizo David también. Las guerras que constantemente hacía contra sus enemigos, vecinos, los pueblos. Expulsó a muchos para establecerse, ¿verdad? Consolidar el reino, unirlos. Asesinó ya más cercanamente a la gente más cercana,
se dejó llevar por la misión. Ya no salió a las guerras, ya no acompañaba al ejército, simplemente le daba órdenes a sus generales y váyanse. Y uno de ellos, ¿verdad?, llegó y bueno, él ya no hacía nada. La ociosidad, hermanos, también lleva al pecado. Pasarse todo el día sentado en la tele, viendo novelas, películas, despierta los sentidos y necesitamos estar ocupados, cambiar, porque eso también le pasó a David. Andaba por ahí de curioso y se trajo a aquella mujer que no le pertenecía, le embarazó, se asustó, le dio miedo, quiso ocultar su pecado, trayendo al general, invitándolo a que fuera a vivir con su mujer, y pues no pasó nada. Pues lo único que le quedó, pues matarlo. Muchas veces es lo que está pasando mucho ahora con nuestras jóvenes. No quieren comprometerse, pues mátalo, ¿verdad? Porque queremos, son las leyes que ahora se quieren aprobar, también viendo de alguna otra manera en nuestra realidad, mátalo. ¿Para qué queremos niños? Así está mejor. Entonces mató a su soldado, su general de confianza, y pues, tapando las apariencias, pues me quedo con la mujer, yo la recojo, qué bueno es el rey, qué bondadoso, que mire, se compadeció de esa mujer viuda. Pues ya llevaba el encargo por delante, y de ahí nace el hijo del pecado, se muere y luego viene otro hijo, Salomón, y es donde viene la promesa. Fíjense, también hay que ver cómo, a pesar de ser una mujer de un hombre que no era de la tribu de Israel, de ahí nace, de ese linaje, y vamos a ir viendo en la escritura cómo Dios se va metiendo, ¿verdad? Donde aparentemente está la gente pagana, la que no vale de Dios, es la que más vale, y es la que el pueblo de Israel segregó porque no era de acuerdo a sus intereses. A lo mejor por eso David quiso eliminar a este hombre, ¿verdad?, para las apariencias, pero Dios, a través del pecado de uno, como ya dijimos, es como va haciendo su proyecto. El demonio hizo su proyecto y aún así Dios, ¿verdad?, se mete y va trabajando en el plan humano para la salvación de todos. Y de ese linaje de David viene el descendiente, el Mesías Salvador, de la tribu, porque David era de la tribu de Judá, Saúl era de la tribu de Benjamín, José el soñador, los hijos amados de Jacob. Y pues de la tribu de los desecharon, no los quiso Dios. Entonces Dios, dentro del horror humano del pecado, va forjando, ¿verdad?, la semilla donde nacerá el Mesías, el linaje, lo va conservando en el fondo hasta que surja. Y número 2, el rey Salomón y la división del reino. Él aparece en el año 931 a 586. Su gobierno, pues fue Salomón, su gobierno fue un hombre muy inteligente, ya también lo sabemos por la escritura. Le pidió a Dios la sabiduría en vez de bienes, y por no haberme pedido otra cosa, te daré la sabiduría y las riquezas, y serás un rey como nunca ha habido, ni lo habrá en la tierra. Aunque claro, pues Cristo los opera, ¿verdad?, porque Él es la sabiduría plena, es el dueño de todo, y es el hijo amado de Dios. Y pues comenzó muy bien, construyó el templo que Dios le había prometido a David. Por su pecado pues ya no lo realizó. Entonces es como Dios también va poniendo límites, y la promesa se la pasa al hijo, y él la cumple, el esplendor, la gloria. David conjunta todas las tribus, establece el reino en Jerusalén, donde se va a formar ahí, verá, todo el poder, los poderes. Por eso Jerusalén, ¿verdad?, la ciudad santa. Ahí se conjugó todo la política, la economía, lo religioso, todo lo social, de ahí hacia las demás comunidades o tribus de Israel. Entonces por ahí hay un dato que me vino a la mente pensar, que fíjese que a pesar de ser tribus, se distribuyeron, ¿verdad?, de Judá, de Neftalí, de todos,
Nunca aparecieron como pueblos, siempre como tribus. Ya después nacieron como pueblo desde David. Los conjunta en una sola nación, un solo pueblo. Ya no son las tribus de Israel, sino el pueblo de Israel en David. Entonces Salomón ya tiene todo el esplendor, consagra el templo dedicado a Dios en Jerusalén, al sur de Israel. Entonces ahí donde David establece el reinado, el poder político, militar, económico, establece también el poder espiritual. El sacerdocio y todo lo demás lo ordena. Ya al final de sus días, sí es algo que también tenemos que cuidar, hermanos, tener mucho cuidado, no porque ya estemos viejos, ancianos, ya no se nos antoja nada, ¿verdad? A lo mejor una manzana no, ¿verdad? Porque ya no tenemos muelas, pero los placeres de la carne están al orden del día. Pues yo digo, si no nos entretenemos en la lectura, en enseñar a los niños, educarlos, darles consejos, contarles las historias maravillosas de la Sagrada Escritura, pues también la persona adulta mayor se enferma mentalmente, o si desde la infancia, adolescencia, juventud he llevado una vida de desórdenes visuales, pues eso me va a causar mucho problema, y de hecho se sigue causando muchos problemas. ¿Por qué? O también cuando se descuida la vida espiritual, pues todo se va, ¿verdad? Nos da por el alcohol, las drogas o lo que sea, la pornografía, pues tantas cosas, andar viendo aquí y allá, y los desórdenes. Entonces pues hay que tener cuidado. Se puede caer también en la idolatría, los placeres ajenos. El Salomón se dejó llevar por las mujeres paganas, a ponerles un templecito aquí, otro a complacer. Y si tienes dinerito, ¿verdad? Aunque seas viejo, te sientes el pachuco, el padrote, no sé cómo les decían anteriormente, no sé cómo les digan ahora, los galanes, los fifís, yo creo que les dicen ahora, ¿verdad? Y todo esto trae consecuencias luego para la vida matrimonial, las infidelidades, las enfermedades, muchos problemas. ¿Y qué pasó cuando murió Salomón? Bueno, hay que ver también desde el origen está el pecado. Por ahí alguien sacó aparentemente el demonio le arrebató a Dios el reino. Dios creó a Adán, cuando Dios creó a los seres espirituales, se dice pues este personaje ahora, que Dios creó al demonio, y Dios le comunicaba todo el amor a Luzbel, a este que está aquí, está bueno, está muy feo, a Luzbel, y todo ese amor se lo transmitía, era como el mensajero de Dios, y era como el segundo, ¿verdad?, a bordo, el de las confianzas, y Dios crea el mundo material, las plantas, los animales, todo, pero en ese plan entra el ser humano, muy hermoso, y el hombre, bueno, hay que ver Luzbel, un ser espiritual, la perfección, en cierta perfección. El único perfecto solamente es Dios. Entonces vela como una gradación. Entonces crea al hombre de cuerpo y alma espiritual. Reúne los dos reinos, el espiritual y el material. Y entran los celos. Ya desde ahí, ¿verdad? Entonces Dios, según este autor, dice que Dios quería hacer a Adán y Eva, ponerlos a la tierra y a través de ellos transmitirles su amor divino a toda la creación y a los ángeles. Es decir, era la conexión espiritual y material. Por eso los creó de esa manera, a imagen y semejanza de Dios. Dios no dice que creó a Adán y Eva, a los ángeles, los querubines, los arcángeles, no dice que los creó a su imagen y semejanza. Allí puede ser una clave, hermanos, del amor de Dios por el ser humano. Ese proyecto tan maravilloso como el demonio engaña a Eva y ella engaña a Adán. Y rompen el vínculo. Primeramente Eva rompe el vínculo con Dios, el demonio la seduce, la aparta y esa seducción la lleva
a Adán y lo arranca. El demonio le arranca a Dios los frutos de la... Le arranca a Dios ese fruto y se habla del árbol de la vida y árbol del bien, del fruto del bien y del mal. Entonces el demonio comienza a trabajar. Esta es la creación y por eso ponen esa pirámide y lo que engendra, y por eso les dice Jesús, ustedes son hijos del diablo. Adán y Eva se engendraron conforme al demonio. A veces no podemos comprender muy bien esto, ¿verdad? Pero si lo vemos de esa manera, vemos cómo se creó una familias del mal, comunidades del mal, ciudades del mal, del pecado, el mundo del pecado. Entonces, el mundo del demonio. Y aquí todavía no estamos pensando pues en Cristo, que estamos definiendo toda la pirámide que hizo el demonio. Y de alguna manera allí entra el pueblo de Israel, el pueblo del pecado. Pero en el fondo Dios va trabajando todo esto con el mismo pecado del hombre, que estaba viendo altibajas. Ahí va Dios y lo va descubriendo a través de los mismos profetas. Entonces vemos de alguna manera cómo el pecado se va sirviendo en las personas. Entonces ya viene la división del pueblo. Los hermanos, los herederos, Jeroboam y Roboam, ¿verdad? El norte y el sur, se separaron. Ya no llegó, el reino se acabó, los de Jerusalén, quedaron las tribus de Judá y Benjamín París quedaron ahí, pero la principal, la tribu de Judá quedó ahí, y los demás pueblos se perdieron. Los del norte los eliminaron. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Eso lo vemos en los herederos, ¿verdad? Siempre los pleitos dividen reinos. Y lo vemos también en la historia de las culturas, como por la ambición, por ejemplo, Aníbal, que tenía su poder, sus hijos comenzaron a meterse, y así cualquier reino que veamos, el de Napoleón, el de, ¿cómo se llama?, los musulmanes, todos, califas, todo viene a la ambición. Se empiezan a matar, a pelear por las tierras. El reino de Roma también se dividió en dos. Constantino la dividió en 2 o 3 partes para sus hijos. Constantinopla, vienen los musulmanes, lo invaden, se quedan con ellos y vienen por el de Roma. Fíjense, ver la historia es importante, cómo se repite, se calca los esquemas. Pero como he dicho, si no tenemos memoria histórica, vamos a vivir así. Las pandemias también tienen memoria histórica. Si no vamos al pasado y no aprendemos, pues fácilmente nos mata la pandemia. Por ahí platicaba en la tarde, me vino a la mente la idea, esa desgracia que pasó ahora en este pueblo, ¿verdad? En el Líbano. Y estaba platicando con el padre a la hora de la comida. Y pues viendo la realidad, hermanos, la historia de Troya, se me vino a la mente. ¿A quién se le ocurre dejar un barco lleno de esas sustancias explosivas un año? Nadie dice nada. El caballo de Troya también entró en silencio. Lo dejaron en la puerta, le abrieron, mira, nos dejaron un regalo. Ni lo vendieron, esa dinamita, lo que es las sustancias, pudieron mandarlas luego, venderlas. Todos se hicieron sordos, ciegos. Ahí está el caballo de Troya. Es la historia, hermanos, moderna. Yo no sé si haya sido con maña, porque ese pueblo, hermanos, tiene una belleza, una cultura, y es la ambición de los otros pueblos árabes. Allí hay mucho cristianismo, mucha fe. Casi quedó destruido, casi una bomba atómica. Por eso me vino a la mente el caballo de Troya. Nadie hizo nada, lo metieron y se fueron a dormir y vámonos, los acabaron. Bueno, apenas vamos en el número 3. El reino del norte, Israel. Eso es lo que quedaron hacia allá. Pues la capital del norte fue
Samaria. Entonces estamos en el periodo 930 al 722 antes de Cristo. Surgieron, aquí ya donde entran propiamente los profetas, que no escribían, pero sí hablaban mucho. Su presencia fue importante. Elías y Eliseo en el siglo 9 antes de Cristo, y los profetas que escribieron, Amós y Oseas. Ahí tenemos sus libros, pero también tenemos el testimonio de Elías y Eliseo, ¿verdad? Que alguien escribió dató esa vida de Elías, ¿verdad? Su presencia en medio del pueblo de los reyes ambiciosos, Jezabel, que querían matarlo. Y vienen luego los asirios, destruyen el reino en el año 722 a.C. ¿Y cuál es la causa? No obedecer a Dios, apartarse de sus leyes, sus mandatos, hacer sus propios monumentos por allá, sus ídolos. Van a decir, no, pues ya que vamos a Jerusalén, los samaritanos, ¿verdad? Ya para qué vamos. Nuestros antepasados dijeron que aquí en el monte teníamos que adorar a Dios, que ya no era necesario. Por ejemplo, aquí en la parroquia, ya para qué vamos a la parroquia, acá tenemos nuestras capillas, ya para qué adoramos a Dios en el templo, no hay necesidad. Aquí tenemos nuestro templo y otros más valientes, ¿para qué voy al templo? Aquí tengo mi casa, aquí viene el padrecito cada 8 días. Y así vamos haciendo selecciones, nos vamos apartando del centro, ¿verdad? Y fueron deportados a Siria, llevaron a los israelitas a su territorio. Allá Israel se mezcló con la gente extranjera, y ahí viene lo de Samaria, y en Samaria vino gente de allá y se establecieron. A lo mejor hay que pensarlo también, se mezclaron allá los hombres y las mujeres, pues este sirio o siria, pues tiene libertad, tiene derechos, me caso con ella, como estamos haciendo por ejemplo en Estados Unidos, pues me caso con una gringuita, ¿verdad? Y que me dé derechos, y ya con el tiempo nos venimos a México. Así hoy también digo, me viene a la mente pensar eso, que contrajeron el matrimonio con las mujeres o hombres de allá, y vamos a colonizar allá. Se ubicaron ahí en Samaria, y ya por eso ya no los quisieron los judíos, porque se mezclaron. Digo, se me ocurre pues pensar eso, ojalá haya sido, que es lo más lógico, porque solos no, como esclavos no podían salir. Ya vimos la vez pasada como las esclavitudes, los hebreos podían ser esclavos, pero no se independizaban, podían vivir, tener mujeres, hijos, tener esclavos. Y luego ya viene el reino del sur, el de Judá, en el año 931 y 586 a.C. La capital del reino es Jerusalén, ¿verdad? Donde David asentó todos los poderes, ahí se asentaron. El pueblo de Judá, ahí está, las tribus. Y hay que ver también y pensar qué dijo su padre antes de morir, que fue Jacob. Y tú, cachorro de león, tribu de Judá. Hace todo un poema. Las profecías, es el padre del profeta, la profecía para su hijo, para la tribu de Judá, que va a obtener de Dios todos los beneficios y se convertirán en un solo pueblo, una sola nación. ¿Sí? Entonces hay que fíjense cómo vamos enlazando la historia, no es aislada, y cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Eso que dijo allá aquel hombre, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, se cumple, se va a cumplir. No solamente lo de Abraham, Isaac y Jacob, sino ahí va la promesa acercándose. Y aquí surgieron los profetas escritores, Isaías y Miqueas. Sabemos que hay 3 Isaías, primero, segundo y tercero. El trito Isaías, el primero sí se lo atribuyen a él, el segundo, y el otro, el tercero ya no se sabe. Pero decíamos, la autoría siempre se la daban al profeta, siempre. Era el autor él, aunque no fuera, para darle prestigio, la fama. Como Benjamín, ¿verdad? Que se apropió su tesis de otro para darle importancia.
se la robó. Dijo que no, pero pues, ¿quién va a investigar al presidente en ese entonces? Pues por más que lo investiguen, no le van a hacer nada. Bien, y luego vienen los otros, el siglo, vienen también Sofonías y Jeremías. Fíjense cómo este reino estuvo más socorrido de reyes. Hay más reyes, más presencia de reyes. ¿Será por la importancia del reino? ¿O será también porque Dios, verdad, está protegiendo el reino de su Hijo en la tribu de Judá? Estas Sofonías, Jeremías del siglo 7 al 6, Nahum y Habacuc del siglo 590, en el 597 a.C. Y luego ya vienen los babilonios. Entonces el papel del profeta es aquí denunciar, va a pasar esto, va a pasar esto. Y cómo sufrieron los profetas, ¿verdad? Por todas estas situaciones. El pueblo se hacía sordo, tenían dinero, riquezas, poder, militar, y no, aquí no pasa nada. Y vino lo que vino. Viene la destrucción del templo, la deportación, y eso fue en el 586. Se los llevaron hasta por allá, a Babilonia. Y ahí es donde ellos cantaban sus cantares, como no cantar en tierra extranjera, un canto de Sion, que se me paralice. Y es ya cuando viene la reflexión y a comenzar a escribir, a pensar. Y entonces los profetas no solamente denuncian el pecado del pueblo, su pecado, lo que viene, sino que en el mismo destierro, porque también van con ellos, alientan la fe y la esperanza del pueblo que vendrá. En esos días se ha estado hablando, ¿verdad? De un día que regresarán, hubo presión, castigo, todo, y luego viene la restauración, a florecer el pueblo de Israel. En la número 5, la situación del pueblo. ¿Por qué vino todo eso? Por la situación que guardaron. Las costumbres, se acostumbraron a la idolatría. ¿Quién inició eso? Pues Salomón. Comenzó Salomón a adorar ídolos. Ándale, que esta le gustaba, esta acá y acá. Como estuvieron también en Egipto, traía muchas mujeres paganos. Pues yo tengo ganas de rezarle a mi Dios. Pues ándale, ya viejo, cansado y con mujeres bellas físicamente y todo. Ahí se acabó Salomón, ¿verdad? Y con él, pues todo el reino de David, que aunque les digo siempre, Dios conserva la línea. Los profetas denunciaron estas situaciones, pero no le hicieron caso, se hicieron sordos. Cuando vuelven del destierro a su territorio en el siglo VI antes de Cristo, los judíos, 600 años antes de Cristo, regresaron a reconstruir el templo, ¿cómo se llama? El templo, el culto, la política y todo. Despreciaron a los de Samaria, ya no los quisieron. Jerusalén dice, no, ustedes están contaminados. Pues no sé si también en Samaria, acá ciertamente pues muchos se quedaron allá, muchos agarraron mujeres hebreas y todo, y se quedaron allá, pero se conservaron, como dice la escritura, el resto pobre. Entonces a Samaria la segregaron, y ya desde ahí se acabaron todas las tribus del norte. Ya no existen las demás tribus, se acabaron, solamente quedó la tribu de Judá. Por eso se llamó el pueblo de los judíos. Y ahí se conjugan todos. En el número 6 viene la restauración y época persa. Con los persas viene la restauración del templo. En el año 539 al 533 antes de Cristo. Y esto es narrado por Esdras y Nehemías, Ageo y Zacarías. Entonces, como el pueblo de Israel o el pueblo judío ya en Jerusalén fue muy socorrido por los profetas, pero pues no nos tomaban en cuenta. En el exilio viene Ciro, que es inspirado por Dios, lo mueve para que vayan a reconstruir el templo, los deja salirles la madera, piedras, todo, para que vengan a reconstruir. Pero acá se encuentran con los samaritanos, y cuando estos están construyendo, los otros llegan, les hacen la guerra, en la envidia. No querían, mira, ya llegaron estos, no
como los despreciaban, pues ahora vamos a hacer la vida imposible. Y tenían que estar todo el día ahí, poniendo piedras y con las lanzas, las flechas ahí, esperando para que nosotros no los atacaran. No fue fácil, fue una tarea muy difícil, reconstruir las murallas, el templo, todo, porque los otros venían y siendo de los mismos pueblos, ¿verdad? O de la misma familia. Y nacen pues las envidias, las separaciones, y son pleitos casados de la historia del pueblo de Israel. Y hasta la fecha siguen peleando territorios, que a Jerusalén ya le dieron una tierra, los de la ONU, no sé quién, y desprecian a los demás hermanos de sangre o de cultura. Entonces están estos profetas, Ageo y Zacarías, de 520 a.C., se reconstruye el templo. En el siglo V aparecen Esdras el sacerdote, y Nehemías es cuando encuentran el libro sagrado y se comienzan a leerlo, y toda la gente llorando, ¿verdad? Se encuentran con la palabra de Dios directamente, con los rollos que habían escondido, y los sacan a la luz, y todo el día no lloren, no se lamenten, es día de fiesta, váyanse a su casa. Dios nos ha hablado, Dios nos ama, Dios nos perdona. Y fíjense cómo la vida espiritual, y si nosotros no hemos valorado todo en este destierro, en esta Babilonia, no hemos aprovechado, nuestra vida espiritual es más pobre. Ojalá, hermanos, que al abrirse los templos nos arrepintamos, nos convirtamos y nos acercamos a Dios con ese propósito de ser verdaderos esposos, fieles, amorosos, constructores del reino de Dios, mujeres piadosas, limpias, hijos obedientes, trabajadores, luchones. Eso es, hermanos. A nosotros corresponde también como pueblo de Dios aprovechar esto que se nos ofrece, no como un castigo, sino como una oportunidad que Dios nos da. Déjame, todavía faltan 5 minutos. Y luego viene el número 7, la misión de los profetas. Bien, pues ya se dijo pues por acá cuál es la misión del profeta. También hay que distinguir que no eran adivinos, no echaban cartas, ni las piedritas, ni los huesitos, ¿verdad? Ni andaban viendo la bola a ver qué decía, no eran adivinos, ni brujos, ni magos, porque también en esos tiempos había mucho de eso. Había también los falsos profetas, ellos no eran nada de eso, son los hombres de Dios. Hablan en el nombre de Dios, anuncian y denuncian solo aquello que Dios quiere que hablen y anuncien. Ya decíamos también por ahí como el rey mandó quemar los rollos, cuando el profeta le dice a Habacuc que escribiera y lleváselo al rey, léselo de pie, y si lo escuchó el rey, pero le pareció absurdo, lo mandó quemar, y vuelve con el profeta Habacuc, le dice Habacuc al profeta, mira, pues pasó esto, pues vuelve, siéntate y vamos a escribirlo. Se redactó igualmente, no se perdió nada aunque se haya quemado. Ahí está el poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces fueron personas elegidas por Dios para anunciar el mensaje y denunciar las injusticias. Esto lo vemos en Jeremías del 1 al 4 al 10, e Isaías 6, 1, 8. El Señor habló así: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Ya desde el seno materno hizo Dios todo eso. Lo llamó, lo formó, para que al nacer fuera profeta de las naciones. Jeremías 1, de 4 al 5. Es la vocación de Jeremías. Entonces la vocación del profeta es anunciar y denunciar. Va de parte de Dios a decirle al pueblo lo que viene. Denunciar injusticias y llamar a la fe, a la esperanza, a la unidad. El número 8, el culto que agrada a Dios implica la justicia. Entonces volvemos aquí a aquel texto de Saúl, el rey. A Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Dios pide que haya justicia, que haya paz, que haya unidad, bienestar en el pueblo, que se respete a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, pero no, se les despreciaba, se les cometía injusticias.
Y todo eso repercute en la vida del pueblo. Entonces el pueblo creía agradar a Dios ofreciendo becerros, animales, porque era un negocio. Y por eso en el templo cuando Jesús llega, va a encontrar los bueyes, los borregos, las palomas, sacrifica. Esta parte de carne es para mí, esto te toca a ti. Se quedaban con las mejores piezas, había discusiones, pleitos y había mucho desorden. Se hizo un negocio grande de comercio de carne. Compraban los borregos allá en Judá, también eso hay que ver. Todos los corderitos venían de Judá. David era pastor. Entonces ellos eran especialistas en cultivar borreguitos. Entonces los compraban, los llevaban ahí, se los compraban. Acá los ofrecían a un precio caro. Y aparte, explotaban a la gente quedándose con las piezas mejores. Entonces era lo que pasaba en ese tiempo. El culto que pretendían darle a Dios no era más bien hacerse ricos, negociar, así como nos están haciendo ahora con los tapabocas, el gel y todas estas cosas. Es puro ganar dinerito, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Sabe? Nadie sabe. Simplemente la orden para los gobiernos: tú vende. Al rato, cuando acabe esto, te vamos a poner la inyección, ándale. Ya uno dijo que le iba a vender a 800. Eso es allá, ya llegando aquí a 2,000 pesos, 5,000 pesos. ¿Quieres vivir? Ándale, vende tu terrenito, tus vaquitas. Aquí está la vacuna. Son pues suposiciones que yo hago, pues, interpretaciones, porque si hay unas cosas que se dan en la vida diaria. Consiguen las medicinas en el mercado a 3 pesos, aquí nos las venden a 300. Fíjense todo lo que se elevan. Por ahí hablaban de los ventiladores, que los vendían a 200,000 pesos. Por eso dijeron los obispos, pero a millón, no sé qué tanto los vendían. Que los padrecitos no se nos enfermen, porque no tenemos dinero para darle a todos. No hay dinero, así que mejor quédense encerrados. Los ventiladores a millón. Los están fabricando a 200,000 pesos. Tanta cosa que hay. Pues así hay tanta corrupción. Desde que Satanás entró, la mujer corrompe al hombre, lo destruye, y ahí va todo, ¿verdad? Y no es por, ¿cómo se llama?, juzgar la acción de aquella mujer, de Eva. Son cosas que se dieron, y ahí queda. A nosotros nos corresponde trabajar por nuestra salvación y no culpar a los de atrás. Pues Dios pedía la justicia. Le desagradan a Dios los sacrificios porque son falsos, tienen intereses materiales. Invita al pueblo de Dios a practicar la justicia, que no suban los precios. Amós 5, 21, 27 era el terror de los sacerdotes, de los reyes, de los poderosos. Isaías, todos hablan con dureza y por eso los desprecian, y a ellos les dolía, pero tenían que hacerlo, denunciarlo, exponer su vida. Entonces denuncian, recuerdan la importancia de acompañar la celebración desde la fe, no solamente de los rituales. En la iglesia, pues antes, en un tiempo se dio la pompa, la elegancia, ¿verdad? Los cuellos, las vestimentas de oro, el papa como príncipe, el obispo, ¿verdad? Era intocable y nadie se atrevía a verle los ojos. Y como también la historia de la iglesia también pasó por en esa historia, y como poco ahora el Papa Francisco nos llama: bájese del avión, del jet, sea humilde, ame a los pobres, practique la justicia. Eso es lo mismo, hermanos. La historia, les digo, se repite. Y necesitamos muchos profetas que se formen desde el hogar y que sepan para qué es un profeta. No por andar ahí haciendo honores a los demás, ¿verdad? Que oréis por la que usted diga. Y era lo que sean los falsos profetas con los reyes, engañaban al pueblo. Número 9, el pueblo olvidó a Dios. Y no por sí, hermanos.
Ahorita, por ejemplo, mucha gente se ha olvidado de Dios, o a lo mejor se olvida porque va a haber mucho desempleo, mucha hambre, mucha pobreza. Hay muchas injusticias que se están haciendo. ¿Qué va a hacer la gente? Lo vemos en la tele, en las combis, como agarran a golpes hasta matar a los ladrones. Eso no se debe hacer, pero se está haciendo. ¿Quién está generando toda esa situación? Y tenemos un gobernante, ¿verdad?, que tiene un cerebro tan chiquito que dice que tiene tantos 300 mil millones de pesos ahorrados. ¿Es justo eso? Tener el dinero de la nación guardada. ¿Para qué? Pues ya vienen las elecciones, aquí está tu despensa, tus 1,000 pesos, ándale. Quiero quedarme aquí en el país hasta 2030 o más, porque yo soy el Mesías, ¿verdad? En 2033 vamos a celebrar al Mesías, y si él se pone como Mesías, pues tenemos que celebrarlo a él. Y así como él, hay muchos gobiernos que no están respondiendo a las necesidades del pueblo. Hay que dividirlos, hay que hacer guerras, y nosotros ganamos. Bien. Entonces se olvidó el pueblo de Dios, y no es porque sí, porque andan buscando qué comer, dónde vivir, dónde encontrar la salud. Se venden, se esclavizan. ¿Quieres trabajito? Mira, aquí tengo por 5 pesos a la semana, y si te conviene. Si no, búscale. Mira, aquí tengo 500 que están esperando trabajo. ¿Quieren ganar 2 pesos? Yo te ofrezco 5. Y eso ya lo he vivido, hermanos. Y esa historia se puede volver a revivir, si como mexicanos, como cristianos, no denunciamos, como profetas, no denunciamos, no exigimos a los gobiernos cumplir con sus deberes. Si nos quedamos callados, si nos llenan las bolsas, si nos dan dineritos más para comer para el día, pues todos vamos a sufrir las consecuencias. El profeta decía, Oseas, escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor entabla pleito contra los habitantes de la tierra. Dios exige sus derechos. Te comprometiste en el Sinaí a que obedecerías mis mandamientos, que me serías fiel, que tú serías mi pueblo. ¿Dónde está la fidelidad a Dios? ¿Dónde está el amor? Ya no quieren saber nada de Dios. Y pues hay muchas situaciones que hoy se pueden repetir o se están repitiendo. Entonces, Israel no reconoció el amor de Dios, que los libera, que los salva, que los une. No les envió las desgracias, pero por eso Dios no les envió las desgracias. Aún así, siguió mostrando su misericordia y su protección. Pero el pueblo no obedeció. Entonces viene el anuncio de la nueva alianza, vienen las amenazas sobre Israel por su mala conducta. Dios vuelve a confiar en ellos. Y es lo que pasa con un padre de familia. El hijo se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente. Y ahora sí, ya voy a obedecer, ya no voy a tomar drogas, ya no me voy a emborrachar, ya no voy a pelear, ya no voy a robar. Y los papás los perdonan y los perdonan. Se hace un círculo vicioso. Y Dios también entra en ese juego, hermanos, porque espera que el pueblo se arrepienta. Y ese es el amor, hermanos, que a veces no entendemos de una mamá que siempre está ahí sobre el hijo. Es mi hijo, es mi hijo. Pero también hay que educar, hay que formar, hay que exigir, hay que poner reglas, límites. De otra manera, pues no se avanza. Entonces los profetas piden al pueblo, reaccionen ante el pecado, que se arrepientan, pero pues no lo hicieron. Bien, pues ese es el papel de los profetas, de una manera muy sintética. Aquí en este folleto pues viene más completo, está muy interesante. Pues ya es una visión general. Ya les digo, pues si más adelante se nos da la oportunidad, pues ir viendo los libros ya uno por uno para ya tener una visión más completa de ello. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos, nos siga iluminando con la luz de su Espíritu y podamos discernir
nuestra vocación de profetas, porque todos somos profetas. Y yo constantemente me encuentro en las redes sociales que los padrecitos dicen, ¿y eso que no soy profeta? Pues no, si no eres profeta tampoco eres sacerdote y tampoco eres rey. Tienen que ser las tres porque forman parte del bautismo que Cristo nos heredó. Y pues vamos a concluir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das licencia de estar en tu presencia. Concédenos despertar en nosotros la inquietud y la necesidad y el deseo de ser profetas. Llénanos de fortaleza, de sabiduría, de paciencia, como lo hiciste con ellos, para que también nosotros podamos, desde nuestros hogares o donde estemos en nuestros ambientes, llevar la alegría, llevar la esperanza en estos tiempos tan difíciles. Que no todo sea destrucción, que no todo sea maldad, y si descubrimos la maldad del pecado es para que nos convertamos, nos arrepintamos. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco en todo vos, en poder el afecto te consagro en esta tarde y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra de todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no apartes, ni conmigo todos falsos, nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto por la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, buenos amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches, para que nos veamos el miércoles, si Dios.